Carrillo Díaz y soy estudiante del curso de Economía de la sesión FP28 y estoy presentando la tarea académica número 2. Y mi docente es el profesor Germán Terán Sánchez. Vamos a hablar en esta oportunidad de la elasticidad precio de la demanda. Vamos a empezar definiendo qué es la elasticidad. La elasticidad es un instrumento de análisis microeconómico que nos permite calcular el grado de sensibilidad de los agentes económicos ante cambios en el precio del bien y de otros factores. El enfoque de la demanda de la elasticidad es de gran utilidad para una empresa, dado que le permite monitorear cuál es el efecto que tendrá una estrategia de precios con respecto al ingreso total esperado. Un ejemplo vamos a dar. Si mañana todos los supermercados del país bajasen del precio del pan y la leche en un 50%, seguramente la cantidad demandada de estos productos apenas variaría, ¿no? Pero, en cambio, ¿no? Si el precio de los autos se reduce a la mitad, la cantidad demandada de esos bienes aumentaría significativamente. Cuando hablamos de elasticidad precio de la demanda, vamos a observar esta fórmula que quiere decir que el cambio porcentual de la cantidad se divide con el cambio porcentual del precio, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta fórmula, ¿no? Y esta fórmula se utiliza para hallar la elasticidad del precio de la demanda. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de demanda. Vamos a empezar, este DRI significa demanda relativamente inelástica. Es cuando los cambios del precio ocasionan cambios proporcionalmente menores en la cantidad demandada. Cuando la demanda es inelástica o relativamente inelástica, el bien tiene pocos sustitutos, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante lo que quiere sobre referente a la naturaleza del bien, ¿no? Ahora, demanda perfectamente inelástica. En el siguiente gráfico. Es cuando el cambio porcentual en el precio no provoca ningún cambio en la cantidad demandada. Se llama también demanda rígida, ¿no? Sabemos que P1, P1 y P2 representan el precio y Q representa la cantidad demandada. Entonces, lo que quiere decir acá, por ejemplo, si el precio cambia, la cantidad demandada se mantiene, ¿no? Esto quiere decir que si el precio cambia de P2 a P1 o viceversa, la cantidad demandada se mantiene constante. Entonces, la curva de la demanda vendría a ser lo que está en morado y se graficaría de esta manera, ¿no? Eso se llama demanda perfectamente inelástica. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente gráfico. Demanda con elasticidad unitaria, ¿no? Es cuando los cambios que se dan en el precio ocasionan cambios iguales en la cantidad demandada. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, el arroz o la sal tienen demandas con elasticidad unitaria. ¿Por qué? Porque si la sal sube o baja, no repercute en la cantidad demandada, como podemos observar en el gráfico. Otro tipo de demanda también es la demanda relativamente elástica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es cuando el cambio porcentual dado el precio da como resultado un cambio porcentual mayor a la cantidad, como podemos observar en el gráfico, ¿no? Como ya había dicho, este de color morado representa la curva de la demanda. Y como último gráfico tenemos demanda perfectamente elástica. En este caso, la cantidad demandada es totalmente sensible a las variaciones del precio,
por lo que un cambio porcentual en el precio, por muy diminuto que fuera, provoca un cambio porcentual descomunal en la cantidad demandada. Vamos a poner un ejemplo. Las frutas, por ejemplo. Pues como existen varios vendedores, si uno incrementa el precio, podemos irnos a comprar otro más barato, ¿no? Se cumple la definición entonces, ante un cambio pequeño en el precio, la cantidad demandada disminuye severamente, como podemos observar en el gráfico, ¿no? La curva de la demanda entonces sería de esta manera. Muy bien, entonces ahora para finalizar vamos a hablar de los factores que influyen en la elasticidad. Número 1, naturaleza del bien, ¿no? Sabemos que los bienes pueden ser de naturaleza, puede ser un bien necesario, un bien de lujo, un bien complementario, ¿no? Si los bienes necesarios tienen una demanda menos elástica, ¿no? Me equivoco. Periodo de tiempo. Cuando mayor sea el tiempo transcurrido de la demanda de los bienes, tiende a hacerse más elástica. Y por último, proporción al ingreso gastado del bien. Cuanto mayor sea la renta gastada de ese bien, la demanda es más sensible a las variaciones del precio. Muy bien, de esa manera hemos resumido el tema elasticidad, precio de la demanda. Muchas gracias.